¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Círculo Rojo de Periodismo Veracruzano. Y antes de presentar a nuestro invitado de lujo, quiero agradecer a todos ustedes sus comentarios y también que compartan las transmisiones de Círculo Rojo, que lo hacemos con mucho cariño. Y bueno, hacer la presentación oficial de la Premio Nacional de Periodismo, la licenciada Virginia Durán Campoyo. Gracias, maestra Guerrero. ¿Y qué tal, amigos? Como siempre, un gusto saludarles y también agradecerles su atención de sintonizarnos. Y yo soy Claudia Guerrero. Bueno, nos vamos a divertir mucho, pero también vamos a hablar de muchos temas jurídicos con el doctor Francisco Berlín Valenzuela, quien es analista y también es director de la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia del Estado aquí en Veracruz. Es un gustazo tenerte aquí en el programa, nuevamente aquí en Periódico Veraz. Y bueno, pues un gustazo, mi querido Francisco. Pues bueno, desde luego a mí me da un especial placer estar con ustedes, periodistas tan ágiles y tan talentosas. Gracias. A quienes ya conozco desde hace mucho tiempo. Y bueno, me parece que han desarrollado casi una escuela en Veracruz sobre el periodismo libre e independiente. Gracias. Hacemos lo que queremos aquí. Y aquí tú también puedes hacer lo que quieras y decir lo que quieras. No hay censura y también pues vamos a abordar temas muy interesantes. Desde luego. Tenemos libertad de expresión, se pudiera decir. Qué bueno que hasta ahorita, sea. hasta ahorita. Y no nos queda de otra más que siempre inicia Virginia Durán Campoyo, y no nos queda de otra. Gracias, amiga. Bueno, pues un gustazo. El doctor Francisco Berlín es alguien que tiene un currículum muy extenso, pero tiene también una vida académica intensa, 30 años en la Facultad de Derecho de la UNAM, sí. De la UNAM, fíjense nada más, autor de 11 libros, y bueno, merecedor de muchos reconocimientos, así que bienvenido, doctor, y además, bueno, como analista, ojalá que puedas despejar dudas que tenemos. Yo iniciaría con esto. La justicia es un tema difícil, ¿no? Vivimos en un estado de derecho en nuestro país. Bueno, mucho se ha hablado sobre eso. Desgraciadamente, las condiciones que se van presentando en la procuración y en la impartición de justicia muchas veces hace dudar si realmente vivimos en un estado de derecho. Porque esta es una de las cuestiones más importantes del Estado contemporáneo, que se respete realmente el derecho y que la población tenga una cultura de un acceso a la justicia pronta y expedita. Y las condiciones actuales nos hace a mucha gente dudar si realmente estamos en un Estado de Derecho. Yo particularmente creo que nos falta mucho para estar en un Estado de Derecho. Esto es un compromiso social que debe ser abordado por todos, no solo por los gobernantes, sino también por los gobernados, quienes deben interesarse en todos los temas relacionados con el derecho, y también los gobernantes, que deben ser exigidos por parte de la población de que se ajusten a lo establecido en la ley. Como analista político, ¿cómo ves el país? Estamos viendo un arranque de un proceso electoral muy interesante, pero también que los partidos políticos se están pulverizando internamente. Llámese el PRI, el PAN, con esta alianza con PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y también Morena, que también hay sus pugnas internas. ¿Cómo ves el ambiente político? Bueno, realmente es de preocupar que las instituciones integradas por los partidos políticos, las asociaciones políticas, no hayan logrado la confianza de la ciudadanía para cimentar realmente corrientes políticas e ideológicas estables que den e impartan credibilidad en la población. Se ha relativizado mucho las ideologías de los partidos políticos al grado que no las conocen ni siquiera sus dirigentes. Y ese es un grave problema. Mucho menos la población, a la que no se le ha inducido para educarla políticamente alrededor de los partidos. Para mí los partidos están en una etapa muy difícil, tal vez semejante a la del Estado liberal de su momento, en donde las poblaciones, los ciudadanos no creían en estas instituciones, precisamente porque venían de un Estado liberal en donde se priorizaba a las corrientes políticas en razón
del individuo, no en razón de los grupos colectivos. Pero andando el tiempo, fueron ganando terreno los partidos políticos en muchas partes del mundo, al grado que llegó a constitucionalizarse. Antes de constitucionalizarse, los partidos políticos ni siquiera eran reconocidos por las constituciones, vivían al margen de las constituciones. Pero con el tiempo fueron poco a poco logrando su reconocimiento constitucional, como pasó en México, por ejemplo. En nuestro país, los partidos políticos tenían una existencia tácita. Se sabía, pero no estaban reglamentados ni en la Constitución ni en las leyes. Posteriormente, en el año de 1964, por primera vez se habla en la Constitución General de la República de partidos políticos. Y eso fue con motivo de una institución que creó el presidente Adolfo López Mateos, ustedes se han de recordar, que se llamó Diputados de Partido. En esa ocasión ya los partidos lograron su reconocimiento constitucional y pasaron a ser ya objetos de estudio dentro de esta rama del derecho y dentro de algunas otras relacionadas con las ciencias sociales. Entonces, de 1964 a la fecha, los partidos fueron logrando un mayor espacio en nuestras normas constitucionales. Ustedes recordarán que la institución de diputados de partido acabó desapareciendo por la perversión que se hizo de la institución. Se le asignaban a los partidos políticos de oposición hasta 20 diputados de partido, pero después los líderes de estos partidos las pusieron casi al mercado de sus amigos y familiares, y entonces acabaron desvirtuando y desnaturalizando lo que era la institución que había nacido como diputados de partido. Posteriormente ya se logra que los partidos políticos tengan un capítulo especial en la Constitución, como es en el artículo 41 fundamentalmente, en donde se abusó. Después de ser huérfanos del reconocimiento constitucional, pasaron a ser ya casi los preferidos y los privilegiados dentro de la Constitución, al grado que llevaron a una alarmante exageración de una serie de disposiciones constitucionales que les daban todo el poder a los partidos políticos. Esto ha venido produciendo en la población pues una animadversión hacia los propios partidos, absoluta, ¿no? Aunado a que tampoco estos han cumplido con su papel de ser los conductores de grupos importantes de la sociedad y el puente entre esta sociedad y el gobierno, sobre todo cuando se confunde a un partido político con el gobierno mismo, como ha sido en México durante tantos años, a través de lo que se conoció como partido dominante en el escenario político nacional. Que fue el PRI. Desde luego fue el PRI, surgió, como ustedes saben, en 1929, pero pues fue acaparando todos los puestos públicos, identificándose con el gobierno y no permitiendo que otras fuerzas políticas rivalizaran en situación de competencia en las luchas políticos electorales. La dictadura perfecta que algún día nombrara Vargas Llosa. Así es, Vargas Llosa tocó este tema porque pues se han cuidado las apariencias, pero cuando se le busca un poco en el fondo, estamos muy lejos realmente de haber integrado una democracia reconocida como una democracia de calidad. Esta falta de credibilidad o ya de rechazo, esa es la palabra de la ciudadanía hacia los partidos políticos, ¿se va a aplicar en este 2018? Porque es una elección, es la madre de todas las batallas. Tendremos 5 elecciones, en el caso de Veracruz, que tendremos diputados federales, locales, senadores, gobernador y presidente de la República. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer la consideración de que los partidos en el pecado han llevado la penitencia, porque han creado tantos partiditos que no son representativos de corrientes serias de opinión, que lo único que han hecho es fragmentar a la participación electoral reflejada en votos. Normalmente un partido debía de tener un reconocimiento por los resultados electorales
que fueran creíbles y que constituyeran una fuerza política importante para gobernar. Sí. Pero eso no se está dando. Ahora se está ganando y se conforman con ganar con la tercera parte de la población en votos. Y eso realmente no consolida, no da fuerza a las instituciones políticas. Por eso es también parte de su debilidad. En la medida en que se ha fragmentado con un pluralismo exagerado, que ha llevado a crear organizaciones o instituciones políticas llamadas partidos, que muchas veces son grupos de amigos o de familiares que se han constituido en partidos políticos como un beneficio que han recibido del establishment, pues eso realmente no ha permitido que se clarifique muy bien las condiciones en que los partidos actúan en la contienda electoral. Yo podría decir que estamos en un periodo de desideologización, en donde nadie conoce cuáles son. Sí, desde luego que sí, porque los partidos van de acuerdo con el viento, ¿no? Pues, con las se fundan por una ideología, ¿no? Los partidos se fundan pues ya por no, una no, pues esta alianza PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, como que no entiendes, ese es un Frankenstein, sí, ¿no? Exactamente, que decías hace rato, o sea, esa falta de ideología es lo que causa, ¿verdad? Una inquietud. Sí. Ahora, ¿desechas las alianzas? No es de que se desechen. En todas las partes del mundo las alianzas se dan en 3 niveles. Las llamadas alianzas electorales para postular un candidato y ganar posiciones en el Parlamento o en el gobierno. Las llamadas alianzas parlamentarias, que ya se dan cuando se ha constituido la institución legislativa, y las llamadas alianzas gubernamentales, que significa la posibilidad de que varios partidos compartan el poder político. Esto es propio de todos los sistemas políticos. Pero aquí de lo que se trata es que los partidos han actuado y están actuando dentro de un pragmatismo exagerado, donde no hay ideas fuerzas, como diría un gran teórico, ideas fuerzas que conciten a su alrededor a un número de ciudadanos importantes para poder encauzar una acción política que lleve a poner en práctica esas ideas, porque precisamente es la falta de ideología lo que hace que los partidos vayan como veletas expuestas al viento, recogiendo y cosechando alianzas de acuerdo a los intereses y a las conveniencias políticas del momento. Es que ese es el interés fundamental. Y eso ya no debe existir en un verdadero sistema de partidos. Y hay otro desequilibrio. Somos un país con un índice de pobreza y de analfabetismo. 50% más o menos, yo creo, de analfabetismo. Pero y se gastan miles de millones de pesos en los partidos políticos. Así es. Esto, la verdad, también es insultante para la ciudadanía, ¿no? Claro. Y todavía se ponen a ver si nos los dan como si fuera una graciosa concesión en la cuestión del terremoto. Sí. Pero lo que voy es esto. En nuestro país se ve, yo les llamo partidos bonsai. Son pequeños, bonsai y sanguijuelas, porque se mueven a como, ¿verdad? El Partido Verde, que perdóname, que para mí es una porquería. Si no está ahí con el PRI, digo, no sé quién va a votar por él, por decir. Se podría disminuir. Pues los enanos le crecieron al PRI, porque está mucho mejor ya el Verde que el PRI. Bueno, ya hasta regresó el joven Verde, que estuvo como 3 años ausente, ya viene la grande y ya se presentan a ver qué sacan, ¿no? Es terrible eso, ¿no? De verdad, se podría reducir los partidos. Bueno, desde luego que yo creo que sería saludable, porque si se tienen que aliar para ganar, un pluripartidismo tan exagerado como el que nosotros vivimos en México lleva a una fragmentación también exagerada, ya que las fuerzas políticas que realmente participan, pues se vean muy reducidas y tengan preferencias por partidos que no logran alcanzar realmente una consistencia ideológica. El tema de la fragmentación de los partidos es algo que se ha venido analizando últimamente y tendrá que tomarse
una resolución en los años que vienen para acabar con eso que yo llamo una patología política. Es bueno que exista una verdadera lucha por el poder donde todos tengan posibilidades de participar, pero no fragmentarlo, porque los partidos, como su nombre lo indica, son una parte de la sociedad. Se supone que una parte importante es la que va a gobernar, la que concita el mayor número de votos, la que atrae el mayor número de votos en razón de su ideología, de su historia, de la seriedad de sus propuestas. Pero ¿qué está sucediendo? Que estamos viendo estados en donde se ganan por 50,000 votos, entidades federativas donde el partido que resulta ganador obtiene 100,000 votos, y eso no da consistencia al sistema de partidos. Por eso yo sí he postulado, y creo que es benéfico, que el sistema político mexicano y sobre todo el sistema electoral entre a la llamada doble vuelta electoral, que es una forma de consolidar más las fuerzas políticas que no es posible en un sistema como el que tenemos en México. En una segunda vuelta electoral, como ustedes saben, los dos partidos más votados, si no tiene ninguno de ellos la mayoría absoluta, que es la mitad más uno, entonces son convocados a una segunda vuelta para que los ciudadanos manifiesten sus preferencias. Aquellos que en un momento antes de la primera vuelta estaban con un partido político, al haber perdido los ciudadanos tienen que ver a cuál de los dos le van a dar su apoyo, y de esta manera se obtiene una fuerza electoral clarificada y que es posible que logre estabilidad política en la nación. En pláticas de café hemos tenido con Francisco Berlín, en que él es candidato, que tú eres partidario, mejor dicho, a las candidaturas independientes. El problema es que para la presidencia ya perdí la cuenta de cuántos se registraron actualmente para contender a una candidatura por la independiente. ¿Se está perdiendo también esta figura o se está también como que prostituyendo? Porque no me hace caso mis partidos políticos, me voy a la independiente, y es una imagen y una figura que era respetada o que quizá pudiera ser utilizada como una forma de votar por la persona, no por un partido político. Pero en este caso, que son más de 31 candidatos, pues ya se perdió esto, como que ya se está viendo ya una chunga. Eran como 80, se redujeron a 50 a nivel nacional. Sí. Eran como 80, se fueron a 50, creo que quedan 40. y los únicos que tienen posibilidades son 4. Te lo juro. Entonces, ¿para qué tanto relajo? Bueno, tienen ustedes razón. Yo creo que resulta risible lo que estamos observando en torno a las candidaturas independientes. Para mí, que la forma en que se legisló sobre ellas resulta realmente poco seria. Y casi diría yo que si bien las candidaturas independientes no nacieron muertas, sí nacieron moribundas. Porque están afectadas de muchas dificultades en la que uno dice, bueno, pues solo una gente temeraria, audaz, acepta participar en una contienda donde es tan desigual para los candidatos independientes con respecto a los candidatos de los partidos políticos, aunque no representen muchos de ellos gran fuerza política, ¿no? Solo las firmas, doctor. Sí, entonces hay que revisar muy bien estas candidaturas independientes, porque realmente quien logra triunfar en ellas, pues es por muy diversos factores que llevan tal vez al desmembramiento mismo de los partidos políticos, que en un momento dado no se sienten identificados con su antiguo partido y entonces se lanzan a apoyar a un candidato independiente, como pasó por ejemplo en el caso de Nuevo León. De Nuevo León con el Bronco o Margarita en el PAN. Sí, pero uno debe ponerse a pensar si realmente el piso es parejo, si realmente las condiciones de participación política son las adecuadas. Porque hay mucha diferencia entre las condiciones en que van a participar. Por otro lado, la aceptación de tantos candidatos independientes o precandidatos independientes ahorita, pues pone a pensar también si no se ha relajado demasiado el asunto. En otras partes del mundo, los candidatos independientes tienen que tener ciertas posibilidades de triunfo.
reales. Y en razón de eso se les da cierto apoyo oficial. Así es. En la inteligencia de que si no rebasan un tope, entonces esos candidatos independientes tienen que devolver lo que se les dio para sus campañas políticas. De tal manera que hace que quienes realmente se sienten que sí tienen fuerza política, que sí tienen apoyos políticos, pues van y participan en la contienda electoral. Pero al haberlo dejado así tan libre, pues bueno, se ve que hay 38 candidatos, habían dicho, independientes. Y bueno, pues eso no puede ser. Los partidos políticos, mayormente, porque alguien me dice, no, está formado por ciudadanos. Pues yo creo que de ciudadanos son muy pocos, ¿no? La mayoría pues son del mismo, son partidistas, ¿no? y son, como lo sabemos, muy rechazados. ¿Qué clase es nuestra clase política? ¿Qué clase es nuestra clase política nacional? Bueno, hay que partir de la base de que realmente los partidos políticos en México carecen de una verdadera membresía. Y en parte también la comodidad que les da el sentirse respaldados con un financiamiento público les hace no preocuparse por obtener una ampliación de su membresía y de sus partidarios. Cosa muy distinta sería si los partidarios y quienes son miembros de un partido aportaran realmente para hacer que su partido se consolidara y fuera un partido fuerte. A mí me tocó en las primeras etapas en que se estaba discutiendo el financiamiento de los partidos políticos allá en el año de 1978 más o menos, dar algunas opiniones que se reflejaron en un diccionario electoral iberoamericano en el que participamos nosotros, y a mí me invitó el profesor alemán Dieter Nolen a escribir sobre el financiamiento de los partidos políticos. En aquel entonces yo consideraba que era bueno para darle a los partidos la posibilidad de que pudieran realmente entrar en una competencia en donde estuvieran en condiciones similares de acuerdo con su fuerza electoral. Y así lo escribí, está ya publicado desde hace mucho tiempo. Estamos preparando la tercera edición de este diccionario electoral. Pero ahora, andando el tiempo, yo he visto que como muchas instituciones en México, estas son pervertidas, son desnaturalizadas, porque se abusó. Al grado tal que a los partidos políticos se les da un financiamiento exagerado, ¿verdad?, que deja a los gobiernos, tanto de los estados como al gobierno federal, con pocas posibilidades de ir en auxilio de la población para obras de carácter colectivo que significan un progreso y un adelanto. Aquí los únicos que se benefician con el erario público pues son los partidos políticos, que se han vuelto los directamente beneficiados de este sistema de financiamiento público. Yo creo que aquí hay que hacer una reconsideración. Y en primer lugar, no darles financiamiento de acuerdo con el número de electores que consignan los padrones electorales, sino con el número de votos que cada partido obtiene. Sí, porque muchos tienen inflado su lista de militantes. Naturalmente. Ya están muertos. Entre ellos el PRI. Naturalmente. Entonces ahí se requiere realmente reducir el financiamiento de los partidos políticos. Definitivo. Para no hacer de esta sociedad mexicana una sociedad tan desigual. No seguir contribuyendo a hacer una sociedad desigual, sino unificar un poco más y darles posibilidades a los gobiernos de que puedan trabajar en obras de beneficio social. Entonces, esta exagerada cantidad de dinero que pidieron en el Instituto Nacional Electoral de 25,000 millones de pesos para el proceso electoral del año 2018, ofendió las condiciones políticas de la mayor parte de la población. Entonces yo creo que independientemente del sismo que acaba de pasar, que ojalá los partidos acepten, en lugar de las grandes cantidades que se le dan, ponerlos a disposición de la reorganización que debe recibir la sociedad en materia de sus edificios convulsionados por este sismo, debe de pensarse ya seriamente en reducir a un alto porcentaje el apoyo que se les dé a los partidos políticos, a fin de motivarlos también a que obtengan de parte de sus partidarios y de sus miembros
un financiamiento que les permita modestamente llevar a cabo su labor partidista. Por otro lado, también hay que considerar que otras instituciones relacionadas con los partidos políticos ya no pueden seguir siendo como actualmente están. También están desprestigiados. Ahí está el Instituto Nacional Electoral, cuyos consejeros electorales obtienen grandes cantidades, arriba de 400,000 pesos. Bueno. Como un magistrado. Sí, además de cantidades, eso ni Obama lo gana, diría. Sí, muy por encima. 400,000 pesos pero además de una serie de privilegios que se les da alrededor de su cargo. Sí, claro. Pero además uno se pregunta, ¿realmente esa institución del Instituto Nacional Electoral está ciudadanizada? Yo he escrito sobre el tema, como ustedes han visto, y he llegado a la conclusión de que es una de las falacias mayores que existen en nuestra llamada democracia, porque los ciudadanos que resultan electos por los diputados, o en el caso del Instituto Nacional Electoral, o bien por los senadores en el caso del Tribunal Federal Electoral, son ciudadanos que representan a los partidos políticos, porque tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pues son los partidos los que están representados ahí, y ellos tienen que escoger a quién se le va a nombrar, y se dice que esos ciudadanos, mentira, son gente que responde a los intereses de los partidos políticos, porque existe, como ustedes saben, la distribución de cuotas en los cargos públicos para los partidos políticos. Claro. Entonces dice, bueno, pues de tales consejeros, el PRI, que tiene más votos, va a tener la propuesta de 3, el PAN va a tener la propuesta de 2, el Partido de la Revolución Democrática de 1, y así sucesivamente. Entonces, estas son situaciones que se presentan en la práctica, en la que los partidos deciden quiénes van a integrar los órganos electorales, como quien dice la Iglesia, en manos de Lutero. Y luego, para nombrar al presidente del Instituto Nacional Electoral, son los propios partidos los que proponen quién debe ser el presidente. Y por eso vemos un manipuleo en todo el proceso electoral, que los hace que no sean creíbles a los ojos de la población. Lo acabamos de ver en Coahuila, lo acabamos de ver en el Estado de México, independientemente de otras entidades federativas. Entonces, lo que hace falta es realmente pensar en un sistema de integración de los organismos electorales en donde sean ciudadanos respetables, con un reconocimiento social muy grande y con un prestigio a prueba de todas dudas, los que integren estos organismos electorales, independientemente de los partidos políticos. Entonces sí serán ciudadanizados. Sí, porque el detrimento y el daño a la nación es total en ese sentido también, de que los partidos son los que establecen quiénes van a las secretarías de Estado, a las direcciones y todo, que son los puestos claves. Y entonces nada más para pagar favores electorales, pues ponen allá personas que definitivamente no saben, algunos no, pero que sirven a los pero que sirven a los partidos políticos. Igual en el Instituto Electoral. Sí. Ahora lo que distingue un buen régimen de partidos políticos es precisamente la claridad de sus propuestas. Y uno se pregunta, cuando ve una mezcla de partidos de derecha, partidos de izquierda, así llamados, de centro, y ve uno ese tipo de ensalada, entonces el ciudadano dice, bueno, ¿y cuál de estos representa realmente las corrientes progresistas? ¿Cuáles las corrientes liberales? ¿Cuáles las corrientes sociales? No, pues ya se mezclaron. ¿Son que ya alianzas híbridas? ¿Ya? Totalmente, porque ya el ciudadano no tiene claridad por quién votar. Ni tampoco los partidos pueden decir, vota por mi propuesta, porque ¿a cuál de las 3 se refiere? Oye, y decía don Carlo Antonio, don Jorge Prieto Lorenz, el Oliver de la sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, decía, el PRI en sus siglas lleva la controversia, o sea es revolucionario o sea es institucional. PRI. Partido Revolucionario Institucional. O sea, no puede ser. Pues no puede ser de las dos. Y luego aquí con esta alianza de los 3 partidos, PAN, PRD, ¿cómo se llama? Movimiento Ciudadano. Frente Ciudadano. Ajá.
Y dice, pues bueno, dice alguien del PRI, no es ciudadano tampoco. Bueno, son conveniencias políticas del momento los que hacen coaligarse a varios partidos para enfrentar a otros partidos que igualmente forman otro frente. Nadie puede negar que el propio PRI ha formado frentes electorales con el Partido Verde, con el Partido Alianza, sí, con el partido... Pues ya han salido todos. Todos, entonces... Ya Nueva Alianza ya está también con el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Así es, Ya. pero ha venido votando, formando frentes con el propio PRI, ¿no? Entonces, en realidad, la lucha política en México no está clarificada. No existe tendencias definidas desde el punto de vista del pensamiento ideológico, y entonces el ciudadano pues duda mucho por quién votar en su momento. Y bueno, los partidos se aprovechan de esa situación para tratar de cooptar el voto ciudadano a través de dádivas y de una serie de prebendas que ofrecen a la vista de todos y con la complacencia de todos. No hay respeto. Pues nos tenemos que ir a comerciales, sí, porque en eso sí tenemos respeto a nuestros patrocinadores. Agradecemos a Tiendas Look, a la Universidad IBES, a Bosques del Recuerdo y ahora nuevo patrocinador, el Bachillerato Jayapan, por ser patrocinadores de Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Nos tenemos que ir, no se vayan por favor, regresamos rapidito. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudios, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Nosotros somos Parque Memorial Bosques del Recuerdo. Bienvenidos. Sabemos que no es fácil hablar de esto, que inclusive no quisieras escucharlo, que cada vez que lo piensas cambias de idea para no sentirte mal. Tranquilo, es parte de la vida y debes afrontarlo, pero no estás solo en este momento. Me tienes a mí, a nosotros, al Parque Memorial Bosques del Recuerdo para ayudarte. Nuestros 30 años nos avalan en calidad y servicio. Trabajo el área de ventas desde hace 24 años en esta empresa. Mi función principal es ofrecer un lote para el eterno descanso de un ser querido,
Damos nuestro mejor esfuerzo para brindar un servicio de calidez humana y respeto cuando las familias atraviesan estos momentos difíciles. Aquí está mi papá. La verdad, era bien fregón. Perdón, pero es verdad. Él nos sacó, a mi mamá, a mis hermanos, a mí de la pobreza. Lo menos que podíamos hacer era darle un buen lugar para descansar. ¿No crees? Entonces, ¿nos permites ayudarte? Que siga con nosotros aquí en Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano y agradecemos a nuestros patrocinadores. Y bueno, el tema obligado, los de representación proporcional o plurinominal, que es un tema que mucha gente ha querido ya debaten, pero también que quieren desaparecer. Y ahora el PRI ya está haciendo una propuesta para que desaparezcan los plurinominales en las elecciones o en los partidos políticos. Platícanos de este tema. Bueno, este es un tema muy interesante que requiere profundas reflexiones, porque hay que tomar en cuenta cuál es la filosofía política que está atrás de la representación proporcional. Y cómo es posible que en el año de 1977 el presidente López Portillo y su secretario de Gobernación en aquel entonces, Jesús Reyes Heroles, pensaron que una de las formas para canalizar el descontento de grupos minoritarios estaba precisamente en introducir el sistema de representación proporcional. ¿Por qué surge ese sistema en el mundo? No fue una novedad de México. Ya desde el siglo XIX existía en países de Europa el sistema de representación proporcional. Ahora, ¿por qué adoptaron esos países este sistema? Bueno, porque originalmente la integración de los parlamentos se hacía en base a los sistemas mayoritarios, por una sola razón, porque los sistemas mayoritarios permitían la adopción de medidas en el Parlamento con mayor eficacia,
sin fuerzas opositoras que dificultaran realmente la adopción de esas medidas. Por eso se privilegió en casi todos los tiempos anteriores los sistemas mayoritarios. Pero si bien estos satisfacían el principio de eficacia, en cambio no satisfacían el principio de justicia. Era tremendamente injusto, porque resultaba que a través del sistema de representación mayoritaria concurrían a una votación varios partidos y solo uno de ellos se llevaba todo el pastel. Es decir, si alguien tenía 3.5 de la votación sobre 10, ese partido se llevaba los votos, los candidatos triunfantes de los 10, y entonces los otros serían excluidos. Así es. Entonces un solo partido se llevaba todo el triunfo electoral. Esto era tremendamente injusto, y por eso se pensó que para evitar precisamente esa injusticia se integraran los sistemas de representación proporcional, en donde si bien un partido se llevaba la mayoría de los curules, había otros partidos que obtenían menos votos, Sí. pero en proporción a los votos que ellos tuvieran, también podían integrar el Parlamento. Y esto es lo que se llamó el sistema de representación proporcional. Tú tienes una votación que representa el 4% del total, vas a tener en el Parlamento el 4% que corresponde a Por esos eso votos. se crean entonces estas representaciones, Así. como el caso del Congreso de la Unión, que actualmente tiene 500 diputados. Así es. Y son 200 de representación Pero proporcional. no surgió en el Congreso de la Unión con 500 diputados, 200 de representación proporcional. En un principio, con motivo de la reforma de 1977, se estableció que el Congreso mexicano se integraría por 300 diputados de mayoría y 100 diputados nada más de representación proporcional, 100, lo cual era lo correcto, porque las mayorías seguían mandando como correspondía, Sí. pero ya se escuchaba la opinión de las minorías integrados por esos 100. Pero luego, en el año de 1986, a mí me tocó precisamente estar en esa legislatura, la número 53, al secretario de Gobernación de ese entonces, que tenía pretensiones ¿Qué era? Era Manuel Bartlett, y tenía pretensiones de llegar a la presidencia de la República, se le ocurrió aumentar de 100 diputados de representación proporcional a 200. Y entonces el Congreso mexicano se integró a partir de entonces con 500, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Que son los plurinominales, ¿no? Así es, son Llamados los plurinominales. sí, para que haya Sí, la A ver, familiaridad. pero no es justo que la gente que sale a votar para elegir a su diputado federal, los que llevan la batuta finalmente son los pluris, los que son elegidos en una planilla que es la que conforma los partidos políticos, Bueno. y son los que son los jefes de grupos Sí, parlamentarios, los que Tienen tienen más las peso. mejores comisiones, y los que fueron votados por la ciudadanía los dejan ahí Están relegados. votados. Tienes razón, mi querida Sí, Claudia. buena observación. Tienes razón en tu observación, pero hay que tomar en cuenta que el sistema de representación proporcional, como muchas otras instituciones en México, también fue desnaturalizada y pervertida. Prostituida. Literal. Correcto, prostituida también. ¿Por qué? Porque los diputados de representación proporcional en su momento, allá en el pensamiento de Jesús Reyes Heroles, surgían con el propósito de poder seleccionar a personalidades académicas, a personalidades políticas, que tuvieran una alta preparación y que fueran en las cámaras, a través de ese sistema de representación proporcional, a elevar el nivel del debate que se daba en el Parlamento, en el Congreso, y de esa manera pues hacer congresos más interesantes para la población. Pero ¿qué sucedió? Que en lugar de seleccionar a personalidades académicas, gentes de saber,
se escogieron a líderes sindicales, a familiares de los detentadores del poder político, y se prostituyó el sistema, y entonces mandó agentes de la CTM, agentes de la CROC, agentes de la CROM, a algunas personalidades políticas, amigas del presidente en turno, con la pretensión de que éste fuera a ocupar un cargo de dirección en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, hay dos ejemplos muy emblemáticos. Uno es Emilio Gamboa Patrón, que no ha tenido, nunca ha estado en una elección, que siempre ha estado en puestos claves, y hoy actualmente es jefe del Senado de la República. Enrique Jackson, otro también que jamás ha sido votado, que también ha sido también hasta senador, y así podemos dar una larga lista de muchos que han sido dinosaurios, que no han estado ante la opinión pública para ver si los eligen o no, sino que se han colgado de un partido político para poder llegar y escalar. Así es, pero la culpa la tienen los partidos, y la culpa la tienen los jefes políticos de nuestro sistema, que han permitido que llegaran este tipo de personas y que no lucharan realmente por una posición de mayoría. Entonces yo creo que aquí en este momento el debate que se está dando es si deben suprimirse los 200 diputados de representación proporcional o debe de reducirse. Desde mi punto de vista, yo creo que no debe olvidarse que para que el sistema político mexicano sea un poco más justo, debe reducirse solamente a 100 como lo teníamos en el año de 1986, de tal manera que las fuerzas políticas que no obtengan por mayoría una representación puedan obtenerla a través de la representación proporcional. Entonces esto me parece que así haría más justo al sistema y estaría más balanceado. Lo que hay que considerar también es que en este momento, y sobre todo en el momento que surgió allá en 1986, y se discutió si debía aumentarse a 200 la representación proporcional, integrando un Congreso de 500, resultaba realmente de llamar la atención, porque en todos los parlamentos del mundo, aquellos que tenían un número de 500 miembros o más eran muy pocos. Existían, de acuerdo con un estudio que yo hice en aquella época de la Asociación Parlamentaria Mundial, solo 12 parlamentos en el mundo que tenían un número de diputados superior a 500. Luego entonces parecía muy exagerado aumentar en nuestro país, sobre todo, recuerde que estamos hablando de 1886, cuando la población mexicana apenas llegaba a 80 millones. Entonces, para una población de 80 millones ya le estábamos equiparando con otras naciones como la India, como China, como Inglaterra u otros muchos que tenían una representación mayor. Entonces yo creo que lo interesante y lo sensato sería primero respetar la representación proporcional, reducirla a 100. Segundo, no permitir las listas abiertas, que es lo que permite que lleguen a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores personas que no merecerían estar ahí si fueran a una contienda abierta. ¿Qué quiere decir unas listas abiertas? Que no bloqueadas. Actualmente nuestro sistema de representación proporcional tiene listas bloqueadas. Abrirlas a listas abiertas, como dice en su nombre, quiere decir que tú como ciudadano ves ahí a 30 personas y tú dices, yo quiero que este que va en la lista en el 5º lugar pase al primero. Y entonces tú le pones primero. ¿Pero lo haces como ciudadano o lo haces como militante? No, lo haces como ciudadano. A ti te presentan la lista. Son 30 las personas que integran esa lista de un partido X. Y esa lista vienen abiertos, no vienen numerados. Pero tú vas a decir quién de esos quieres que vaya en primer lugar. Y si muchos ciudadanos votan por esa persona para el primer lugar, esa será la que vaya a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. Le quita el poder a los dirigentes de los partidos, que son los que en ese momento dicen, pues yo quiero que fulano de tal vaya en primero, sultano en segundo, mi amiguita X que vaya en tercero. Nombres. Bueno, pues es que eso ha sido muy común. ¿En qué porcentaje, doctor, realmente la nación se beneficia con el actuar de los congresos?
tanto senadores como diputados en nuestro país. Bueno, eso de beneficio es relativo, porque realmente muchas veces los congresos no toman el sentir de la población. Inclusive se ha dado un fenómeno curioso en los congresos. Están dejando de ser centros del debate político de la nación. ¿Por la inexperiencia o la falta de capacidad de los diputados actuales? No solo por la inexperiencia ni por la falta de capacidad, sino por los intereses creados dentro de los grupos políticos, dentro de la Cámara. Se ponen de acuerdo entre los distintos grupos y ya cuando un asunto va a subir a tribuna, ya nadie lo discute. Pues no, porque ya está planchado. Ya está planchado. Y entonces, ¿dónde está el debate? Los grandes debates que caracterizan... ¿Dónde están los beneficios? Son beneficios para los partidos, más no para bueno, recuerden ustedes que yo les he dicho que los partidos se han convertido en los grandes beneficiarios del sistema político mexicano. Así es. No solo por la cantidad de dinero que reciben en sus financiamientos públicos, sino también por los privilegios que obtienen en las cámaras de diputados y en las cámaras de senadores y en los congresos locales. Pero entonces nos queda claro que cuando una iniciativa primero se pasa a debate entre, digamos, 6 jefes de grupos parlamentarios y son los que deciden, y ya entonces cuando se hace esta sesión suben a tribuna, pero nada más para leer la postura de cada partido político, pero no se debate ya esta iniciativa porque ya está acordada dentro de esas 6 personas, claro, de 50 diputados como el caso del Congreso de Veracruz y de 500 diputados federales como el caso del Congreso de la Unión. Es terrible. Así es, Claudia. Por eso decía yo que se ha relativizado el debate político en los parlamentos, al grado de que en muchas ocasiones ya los asuntos ni se discuten, se dan por aprobado en el seno de la Junta de Coordinación Política, donde están representados los partidos. Y tenemos el penoso caso de Veracruz, concretamente de los de las 2 legislaturas pasadas, tanto con Fidel Herrera Beltrán. Sí, ya vamos a Veracruz. Tanto con Fidel como con Javier N. en la cárcel, los pillos estos, uno libre, el otro enjaulado, que le pasaban todo al gobernador, a los gobernadores. Lo que pedían ellos se les daba. El Congreso estaba sometido al Ejecutivo y me parece deleznable. Pues sí, desde luego. Y enardece. Desde luego, por eso han perdido credibilidad y prestigio ante los ojos de la población. No hay realmente un verdadero debate que considere los pros y los contras de las distintas medidas que son propuestas dentro del legislativo. Y entonces eso hace que se aprueben leyes al vapor y que no tengan interés los diputados ni siquiera en leer las iniciativas. Y vuelve a hacer uso el gobernante del erario público para acallar, para someter, para sumar, para sus intereses. Qué terrible. Sí. Sabemos cómo a los diputados les dan unas... Qué bueno que sacas el tema y vamos a aterrizar con Veracruz. 2 legislaturas anteriores a la actual en la que pues ha sido omisos o que una falta de un deber legal en el caso de muchas iniciativas que afectaron terriblemente a la economía y también a muchas áreas en donde fueron iniciativas Frankenstein hechas a modo nada más para beneficiar a gobernantes como el caso de Fidel Herrera y Javier Duarte. ¿Cuál es tu opinión en que se les cargue o se les finque responsabilidad a estos ex legisladores? Que ya con esta cuenta pública que el 31 de octubre que se va a aprobar o no, la cuenta pública 2016 que fue tan cuestionada, en donde muchos diputados, ex diputados estuvieron pues apoyando todas estas barbaridades que fueron realizadas en administraciones pasadas. ¿Se le debe de fincar responsabilidad ya a los diputados, a los ex diputados? Bueno, desde luego no resulta nada positivo para los miembros de esas legislaturas el no haber cumplido con su deber analizando cada una de las propuestas que se les hacía. ¿Realmente las analizaban? No, es a lo que voy, hay veces ni siquiera las leen. Sí, exacto. Yo tuve la experiencia de muchos compañeros que simplemente no sabían al momento de estarse ya en la votación en qué sentido votar, si a favor o en contra.
pero pues porque no habían leído ni conocían tampoco las iniciativas. Sí. La tarea de legislar es muy importante y trascendente, pero los partidos políticos no escogen a las personas indicadas para ir a un congreso local o a un congreso federal con la preparación suficiente para entender la dimensión de los problemas que se van a plantear ahí. Y por eso les resulta realmente poco trascendente el ponerse a leer los asuntos. No los conocen, pero además, aunque los leyeran, a lo mejor no los entienden. Pues no tienen la capacidad ni la primaria tenía. Exacto, claro, muchos no saben ni pero leer. es que aquí terrible, vamos a otro escribir, problema. terrible. Los partidos no preparan a su gente que quieren Así que vaya es. a las cámaras. Así es. Porque debían de instruirlas, debían decirles qué es lo que se hace en un congreso, cuál es la importancia de la trascendencia del legislador y sobre todo educarlos políticamente. Los partidos ni siquiera enseñan derecho parlamentario, Fíjate. tampoco enseñan derecho electoral, uno que otro ahí que se da la tarea de hacer un curso de derecho electoral, pero estas materias son sumamente complejas, tienen que ver con el destino político de una entidad o de un estado, por consiguiente tienen que ser una instrucción permanente, una educación permanente, de estar constantemente enseñándole a la gente cómo debe entender la labor de legislar. Pero ¿qué sucede? Que los partidos en un momento dado no saben todavía a quiénes van a mandar como legisladores y se esperan hasta el último momento, ya que hay que inscribirlos para que participen en la contienda, para designar a quiénes van a ir. Por consiguiente no tienen tampoco una idea clara de quiénes deben ser sus candidatos. Qué terrible, porque ya viene, hay que elaborar una lista en las próximas semanas o meses, de que ya una lista de diputados federales y diputados locales. Y si no pones a las personas idóneas, es terrible, pero también ellos se basan en que se les va a contratar a asesores para que los vayan instruyendo. Sí, y se gasta mucho dinero en asesores. Pero ni siquiera eso, ni siquiera, porque pues nombran asesores a sus amigos, a sus parientes, que lo primero que necesitan los asesores es ser asesorado por verdaderos asesores. Sí. Entonces, derecho parlamentario es una carrera que se debe entonces ya ponerla tan siquiera un curso intensivo a todos estos candidatos. Bueno, desde luego diputados. lo ideal sería que hubiera cursos Mandarlos a la escuela de derecho parlamentario, sí. Yo propuse en su momento en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México la creación de esta materia en la currícula de la facultad. ¿Y por qué no en la UB también? Bueno, pues es que les falta la visión y la motivación. Pues sí estás viendo la rectora. En aquel entonces a mí me pidieron que yo hiciera el programa de estudios y lo hice. Sí. Y todavía impartí estas cátedras de Derecho Parlamentario y de Derecho Electoral, pensando que se abría un amplio camino a quienes abrazaran estas nuevas disciplinas para poder tener un modus vivendi dentro de la profesión, cosa que no me equivoqué, porque a partir del año de 80 y de los 90 que se creó esta cátedra, se fueron formando muchos especialistas en la materia que después absorbió el INE, el Tribunal Federal Electoral y muchos otros que han sido funcionarios y candidatos en los diversos cargos. Y gracias a esos conocimientos, pues pueden hacer una mejor labor, un mejor papel en el ejercicio de sus cargos. Pero eso es necesario que lo haga cada universidad. Las universidades tienen que ir a tono con la demanda de los conocimientos que la sociedad requiere. Si se apartan de esas demandas, pues simplemente tienen programas que están alejados de la realidad. Yo me acuerdo que allá por los años 90 propuse la introducción aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, la introducción, como lo había yo hecho en la Nacional, de la materia de Derecho Electoral. Les di hasta el programa de estudios. Sí. Y resultó que cuando los sometieron a análisis de los propios profesores, ellos dijeron que no, que eso era muy complejo, que no era tan necesario y que además muchos de ellos ya estaban muy grandes para ponerse a estudiar una nueva materia. Vale. Así acogieron mi propuesta de crear el derecho electoral como una nueva disciplina. A ver, Francisco, si no quieren ni capacitarse para los juicios orales, ¿qué puedes esperar? Es triste. ¿Qué puedes esperar? Es triste, pero así es.
Estamos organizando ahorita con una organización que se llama SCAPA una maestría en el nuevo sistema penal acusatorio. Y ha sido muy triste, se está llevando a cabo en el Colegio de Veracruz, observar que solo se han inscrito 9, cuando es una serie de conocimientos que necesitan todos los miembros de la Fiscalía General, todos los miembros del Tribunal Superior de Justicia y todos los abogados litigantes, para poder tener los conocimientos necesarios para llevarlos a cabo en un juicio oral y no darse el triste resultado de que los verdaderos delincuentes se están fugando por falta de preparación y capacitación de los ministerios públicos, de los jueces que están llevando a cabo esos asuntos. Sí, desde la integración de las carpetas. O de los abogados litigantes. Pero no solo eso, doctor. Inquieta también a la opinión pública el hecho de que verdaderos pillos estén como diputados federales. Bueno, en el caso de Veracruz, tan feliz, vergonzosamente. Edi Lagos, Espinoso, Jorge Carballo. Mota, Carballo, Silva, que estén en un Congreso Federal. Y aquí local, pues un Vicente Benítez. Bueno, ahí tienen ustedes otra institución, otra institución que ha sido pervertida y desnaturalizada, el llamado fuero, el fuero de los diputados, ese es el tema, y de los senadores. En realidad yo en su momento, ustedes recordarán, y lo tengo ahí publicado en escritos, estoy preparando un libro sobre esto. El fuero es una buena institución, surgió en la historia del parlamentarismo mundial con el propósito de darle a los diputados o a los parlamentarios que subían a la tribuna la seguridad de que no serían apresados y llevados a un juicio por las emisiones que emitieran. Bueno, en México se adoptó el fuero, pero en los últimos años se ha venido utilizando para llevar ahí a gentes que son de dudosa reputación por su actividad en la administración pública, a fin de que no los puedan llevar a un juicio precisamente por su mal Dos de ellos comportamiento. están ahorita enfrentando un desafuero, como Pues el caso de Alberto Silva y Tarea Atala. Pero el PRI está cometiendo el error de proteger. Y eso es complicidad. Sigue desvirtuando. Es complicidad. Naturalmente, sigue desvirtuando la institución del fuero, claro. Al grado que ahorita hay una demanda social muy importante para que desaparezca el fuero para esos efectos, de hacer que quienes han tenido conductas dudosas puedan aspirar a llegar a la Cámara de Diputados o de Senadores buscando protegerlos para que no sean enjuiciados. Pues sí. Eso ya no debe seguir en un sistema político como el nuestro. Si realmente queremos mejorarlo, si realmente queremos que lleguen a los congresos gentes con suficiente calidad moral y principios éticos sobre todo, y principios éticos, hay que buscar que quienes vayan ahí no sean motivo de dudosa conducta, porque de lo contrario entonces observamos lo que se dio ahorita y que yo vaticiné en su momento, que se iban a proteger a través del fuero y que no tenían ninguna emoción para servir al público. Ni hicieron nada. Tienen emoción. Ni han hecho nada. Tienen emoción para servirse ellos. No, bueno, en su momento lo hicieron, pero ¿quién tiene la culpa? El sistema político en su conjunto, los dirigentes de los partidos políticos que lo permitieron y la población, que dudo mucho haya votado por ellos. Nos tenemos que ir a comerciales porque tenemos patrocinadores y ellos sí se aplican. Agradecemos a Tiendas Look, a la Universidad IBES, a Bosques del Recuerdo y a la Preparatoria Jayapan por ser patrocinadores de Círculo Rojo de Perú Artesano. No se vayan, por favor.
¿Quieres marcar la diferencia? ¿Te gusta sentirte único? ¿Y buscas nuevos retos? Más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudios, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Nosotros somos Parque Memorial Bosques del Recuerdo. Bienvenidos. Sabemos que no es fácil hablar de esto, que inclusive no quisieras escucharlo, que cada vez que lo piensas cambias de idea para no sentirte mal. Tranquilo, es parte de la vida y debes afrontarlo, pero no estás solo en este momento. Me tienes a mí, a nosotros, al Parque Memorial Bosques del Recuerdo para ayudarte. Nuestros 30 años nos avalan en calidad y servicio. Trabajo el área de ventas desde hace 24 años en esta empresa. Mi función principal es ofrecer un lote para el eterno descanso de un ser querido. Damos nuestro mejor esfuerzo para brindar un servicio de calidez humana y respeto cuando las familias atraviesan estos momentos difíciles. Aquí está mi papá. La verdad, era bien fregón. Perdón, pero es verdad. Él nos sacó, a mi mamá, a mis hermanos, a mí de la pobreza. Lo menos que podíamos hacer era darle un buen lugar para descansar. ¿No crees? Entonces, ¿nos permites ayudarte?
siga con nosotros aquí en Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Y el tema obligado, mi queridísimo doctor Francisco Berlín. El tema es el gasoducto que está pasando por todo Jalapa, en donde pues tú eres una de las personas que están afectadas por este paso de este gasoducto que beneficia a una empresa en particular aquí en lo que es en el municipio cercano de Jalapa, que es Coatepec. Platícanos del tema. Bueno, en realidad este es un tema muy polémico que ha polarizado a la población entre aquellos que son indiferentes en su mayor parte de si se establece o no se establece en los municipios de Emiliano Zapata, Jalapa y Coatepec, y aquellos que sí tienen interés en que no se haga por lo que puede significar desde el punto de vista del peligro potencial este tipo de gasoductos. En primer lugar, yo quisiera decirles a ustedes que se ha argumentado por parte de la empresa fundamentalmente y de algunos funcionarios que este es un gas limpio, que es un gas no peligroso, que es bueno. Sí. Y bueno, cuando hace 3 días me preguntaron que si era bueno y que qué opinaba, yo les dije, bueno, a esta respuesta yo no tengo más que unas cuantas palabras para decirles, es bueno mientras no explota. Claro, sí. Claro. Porque indudablemente es un gas que sí tiende a explotar. Pues como todos. Y no hay que ir muy lejos para encontrar la respuesta. Basta y sobra con que la gente se meta al internet y ponga ahí en Google explosión por gas natural y se va a llevar una sorpresa enorme. El gas natural ha explotado en muchos países del mundo, y no solo de los Estados Unidos o de México, sino en propia Europa, donde tienen una educación y mayores reglas estrictas para poder introducir un gasoducto. Entonces se contabiliza, de acuerdo con un estudio que presentó Andrés Timoteo, un distinguido periodista de Notiver, que han sido casi 900 explosiones por gas natural que se han producido en 30 años. En 30 años. Y él da ahí una serie de países, Bélgica, Alemania, en Estados Unidos, pues ha habido muchas, algunas muy recientes. En México también, en el distrito. Guadalajara, creo. En Guadalajara no fue por gas natural, sino fue por gasolina. Pero en México, en la colonia Nápoles, ha habido también explosiones de gas natural en muchas partes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una autorización para meter gas natural en una población como las nuestras, pues requiere realmente de mucha atención y de mucho cuidado. Y no solo de hacer autorizaciones con la opacidad para que no se dé cuenta la población a quien va dirigida. En Coatepec, por ejemplo, cuando se trató el asunto de autorizar la introducción de un gasoducto, el presidente municipal de entonces lo presentó en Asuntos Generales el problema. ¿Ese entonces era Manolo? Sí. Manolo Sánchez. Él era el presidente municipal. Entonces, en Asuntos Generales se dijo, ¿hay algún otro asunto que tratar? Le dijo al cabildo. O sea, no se le dio. Pues sí, aquí hay una solicitud para que se establezca un gasoducto para la Nestlé. Muy bien, pues a ver qué opinan ustedes. Se votó el asunto y lo aprobaron. Una cosa tan delicada que requería tanto estudio es aprobada en una sesión en Asuntos Generales. Hay 2 detalles que hay que tomar en cuenta en el caso del gasoducto. Había otra vía que pasaba por lugares despoblados en donde iba a ser muy costoso para la misma empresa Nestlé y por eso fue desechada y prefirieron que pasara por lo que es Emiliano Zapata, Jalapa y Coatepec. Ese es un punto muy importante. Y segundo, hay que tomar en cuenta también que Jalapa tiene riesgos por hundimientos constantes, sí, porque Jalapa, su raíz lo dice, es arena en agua. Entonces, claro, Jalapa ha sufrido siempre este tipo de hundimientos y es lo que tiene miedo la ciudadanía, porque va a pasar y atravesar por todo Jalapa este gasoducto. Claro, hay que tomar en consideración eso que tú dices, pero mira, el origen del problema está en que la compañía Nestlé, que ya lleva más de 50 años
ahí en Coatepec. Se dice que sus beneficios son inmediatamente trasladados a Suiza, por supuesto, ¿verdad? Claro. Y que no hay reinversión en obras de beneficio social para la población. Pero esta compañía, con esa facilidad con que se consiguen muchos permisos, obtuvo, se supone, una autorización, nunca se ha dicho cómo, para poner un gran tanque de 150,000 litros en sus patios de la fábrica. 150,000 litros es una enorme cantidad. Para llenarlo se requieren pues 5 o 6 trailers de 30,000 litros cada uno para poder llenarlo. Entonces esto le salía muy caro a la compañía. Entonces atrás de un escritorio en Suiza, atrás de un escritorio, dijeron los grandes ejecutivos, pues esto hay que remediarlo, introduciendo un gasoducto, como se ha hecho en otras muchas partes. Vean que se hagan las gestiones y que se introduzca el gasoducto. ¿Para qué querían ese gasoducto? Para llenar su gran tanque de 150,000 litros y que le saliera más barato a la compañía y pudieran obviamente llevarse mayores ganancias para su país. Entonces nosotros nos dimos cuenta de eso y formamos una asociación de vecinos de Coatepec, porque alrededor de la fábrica Nestlé ya hay muchas viviendas, hay fraccionamientos. Sí, claro. Entonces la gente pues se atemorizó con toda razón, porque ustedes comprenderán que una explosión de un tanque de 150,000 litros pues volaría medio Coatepec. En la mente de mucha gente están todavía las explosiones que se produjeron en San Juanico. Sí, claro. Y ustedes recordarán. Yo lo viví, hice un reportaje. Bueno, sobre eso. ustedes recordarán cómo la onda expansiva dejó paralizados a los caballos, a los perros y a las personas estáticos, de que la onda expansiva se los acabó. Pues nadie se ha preocupado porque eso no llegara a suceder en Coatepec y con todas las poblaciones que están alrededor. Imagínate. Alrededor, enfrente de la fábrica, hay todo un fraccionamiento. Y desde luego la onda expansiva acabaría toda esa zona. Ahora, si ustedes ven el tanque cómo está montado, sobre unas bases de cemento. Si con estos temblores que ha habido, estos sismos, ese tanque por efectos de los sismos se ladea, se produciría una explosión. Casi indudablemente. Ahora, para que la población no se diera cuenta, porque se empezaron a percatar y empezaron a criticar eso, mandaron bardear. Y tomaron efectivas. Los gatos a tapar. Sí, mandaron a tapar y tomaron efectivas medidas de seguridad, entre comillas. Un letrero que decía no fumar en esta área y otro letrero que decía no estacionarse con motores encendidos. Qué negligencia de gobierno. Esas fueron todas las medidas. Esas son sus reacciones de protección civil. Qué negligencia de Y gobierno. protección civil del Estado, ¿dónde estaba? Y protección civil del ayuntamiento, ¿dónde estaba? Y protección civil federal, ¿dónde estaba? Eso quiero llegar a ese punto, porque el que dio el permiso fue el gobierno federal. Sí. Y quien está en esa comisión es hermano del alcalde de Jalapa. Pues eso es sabido. Y quien dio el permiso para la construcción fue el alcalde de Jalapa, hermano del de la Comisión Federal. Entonces, como hay sospechosismo. ¿Hay sospechosismo o es casualidad? Son cosas que deben evitarse. No habría necesidad de esta polarización si realmente las autoridades hubieran procedido en todos los niveles a hacer un estudio serio, un planteamiento serio, que implica desde luego analizar las condiciones del subsuelo, las condiciones de profundidad, para evitar precisamente alguna potencial desgracia. Pero no solo no se hizo eso, sino que se trató de lograr autorizaciones al margen de la población. Y así como ustedes vieron hace unos días, con motivo de que el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes, dio el banderazo para la carretera, en concreto hidráulico de Coatepec, de Jalapa a Coatepec, aprovecharon para abrir unas zanjas y empezar a meter ya el gasoducto sin decirle nada a la población, subrepticiamente y trabajando de día y de noche. 24 horas. La gente se dio cuenta, fueron a tomar unas fotografías,
Las zanjas que habían abierto era apenas de 50 centímetros. O sea, nada. Nada, 50 centímetros nada más. En una zona que, como tú dices con todo acierto, es una zona arenosa. Así es. Tan es así que se acaba de producir un socavón. Así es. En así este es. momento, la Por entrada. por la lluvia pertinente. Por la lluvia. Pero quiero decirles también que hace como año y medio se produjo un socavón de 8 metros de profundidad, en donde están los límites de Jalapa y Coatepec. ¿Y qué sucedió? Que esa misma noche mandaron a tapar el socavón para que la gente no se diera cuenta de la desgracia que se podía llegar a producir si ya hubiera estado ahí el gasoducto. Porque obviamente al producirse el socavón, el gasoducto se va. Se va. Y Imagínate. entonces la desgracia que hubiera pasado. Ahora, no es la primera vez que se produce un socavón ahí. Hace como 4 años también se produjo otro socavón más adelante, antes de llegar a la glorieta, y también lo taparon. Esto desde luego hace pensar que no hay ninguna medida de seguridad adecuada. Que no está legal. No, de eso desde luego no. Digo, ahora, ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué tapar tantas cosas? sí, así es, muchos problemas se hubieran evitado si se hubiera consultado a la población. No, pero para Si se hubiera hecho un plebiscito, se hubiera hecho un referendo. Pero las autoridades no valoran lo que significa un referéndum y un plebiscito. Y yo quisiera decirles a ustedes que estas son formas de democracia semidirecta que integran lo que se llama la democracia representativa con la democracia participativa. Es decir, a través de estas formas se permite que el pueblo opine sobre algunos asuntos que le pueden ser benéficos o que le pueden ser dañinos. Y esto es lo que hace que la población reciba información suficiente. ¿De parte de quién? De quienes sí quieren meter un gasoducto y quienes no quieren que se haga ese gasoducto. Entonces son formas de educación política al pueblo. Y quienes están a favor o quienes están en contra tienen que darles a conocer sus argumentos y decirles por qué puede ser benéfico para Jalapa, porque nos pone en la era moderna, porque puede hacer que se abarate el producto, en fin. Sí, pero fundamentado. Pero fundamentado, cosa que sería muy dudosa y que sería combatido por los que creen que en realidad no abarate el producto, que en realidad no son las condiciones adecuadas de nuestro subsuelo. Lo quieren pasar por las principales calles. Sí, a ver, yo soy vecina de Las Ánimas, entonces nosotros también estamos organizados en una asociación. Y pues imagínate, nos cruza todo lo que son Ánimas a salir a Lázaro Cárdenas y por ahí sigue hasta no sé dónde. Entonces imagínate, lo veo como dinamitado. Imagínate todos los ciudadanos que estaríamos en riesgo. Así es, indudablemente que es un riesgo potencial, pero para que explote un gasoducto se necesita que exista ese gasoducto. Pues sí. Y si lo que quieren es meter ese gasoducto a como dé lugar, pues van a exponer a mucha gente, a muchos niños, a muchas familias, y eso es lo que hay que evitar. Han criticado que en la otra vía donde se iba a poner el gasoducto, que es por el lado de la estanzuela, el piso o la tierra se llama tepetate, que es muy duro, muy fuerte, y que era muy idóneo para poner ese tipo de, pero iba a salir muy costoso para la empresa. Claro. Entonces aquí estamos viendo que están beneficiando a una sola empresa, que ¿cuántos trabajadores podría tener la Nestlé? Cada vez menos, porque como se ha modernizado mucho. ¿Todo lo hacen máquinas o robots? Sí, todo esa base de desarrollo tecnológico. Entonces no pierde nada los dos municipios si cierra, por ejemplo, esta empresa, porque son pocos los empleados. Hay que ver nada más cuál es el negocio de la empresa. Ustedes no saben, la población de Jalapa no lo sabe, la población de Emiliano Zapata tampoco, ni la de Coatepec, que el verdadero negocio de estas empresas ahora es la venta de agua. Porque ellos están sobre un mar de agua que les sale casi regalada. Y en todas partes del mundo, las compañías de Nestlé han hecho el negocio del agua. Embotellan el agua que les sale más barato. Vean ustedes lo que cuesta un litro de leche y lo que cuesta un litro de agua. Sí, casi igual. Y se podrán dar cuenta y cuál es la inversión que se hace para obtener un litro de leche y para obtener un litro de agua. Pues sí. Ustedes vean en el internet
no necesitan hacer gran investigación, Sí. sino ponerle ahí Nestlé negocio de agua y se van a encontrar las millonadas de dólares que significa para estas empresas en todas partes del mundo estar negociando el agua. ¿Cuántos afectados? ¿Tienes contabilizado cuántos afectados? Desde saldrían? luego, bueno, desde luego todas las colonias que ya están, los fraccionamientos en las cercanías de ¿Tienes la el fábrica. dato o más o menos? Sí, desde luego todos los que hemos construido, con los que hemos construido a la vera del camino que lleva de la Nestlé a la autopista. Sí. Pero todos los que están, los negocios que ya se empiezan a poner en la autopista o a un lado de la autopista, más aparte toda la gente que vive en la avenida Presidentes, en la avenida 20 de noviembre, por donde quieren que pasen, la avenida, que además hay muchas escuelas ahí. Además, claro. Entonces se crearía realmente un conflicto que no va a reportar grandes ganancias. Podemos detenerlo ¿Todavía? de manera legal. Bueno, se ha hecho algunos amparos. A ver, pero no como el que formuló Hipólito Rodríguez, que actual alcalde electo, que dice que fue a destiempo y con toda la intención lo hizo con una serie de carencias jurídicas para perderlo y este amparo pues ya no procedió, se sobresee. Sí, porque además fue un tema de campaña. Sí. Hubo otros abogados, como el licenciado Hernández Partida, que él interpuso un amparo, lo sobreseyeron porque decían que no tenía las pruebas suficientes, lo cual implica que no hubo tampoco el estudio adecuado para poder resolver sobre ese amparo. Y sin embargo él interpuso un recurso de revisión y en eso se está. Pero yo creo que no estaría por demás, y creo que esa es la idea del presidente municipal electo, Hipólito, quien acaba de estar en Coatepec en una reunión que tuvimos pues casi 200 vecinos, que se oponen desde luego a la creación de este gasoducto, y él manifestó que debía efectivamente hacerse una consulta popular, una consulta a la ciudadanía, que es la que va a resultar o beneficiada o perjudicada, claro. para que den su opinión. O sea, porque los productores de leche ni siquiera se puede decir que No. pintan con lo que nos acabas de decir, el negocio es el agua, entonces ¿qué caso tiene la Nestlé ahí? La Nestlé le paga muy barato la leche a los ganaderos. A los ganaderos, se las paga muy barato, entonces ellos prefieren venderla por su cuenta a vendérsela a la Nestlé a los precios tan castigados. Viene siendo como la cortina, ¿no? Pues sí. Como que hago, como que les compro leche a los ganaderos y como que lo que me está dejando el dinero es el agua. Sí. Entonces vean ustedes lo que significa la existencia de una bomba de tiempo que ojalá no tengamos que sufrir ni padecer una desgracia, pero con estos temblores que están sucediendo. No, y con la corrupción que se da en los materiales, en la compra de materiales, que siempre se ha dado, no es confiable estos tubos como los están colocando. Así es. ¿no? También hay un argumento, ustedes vean las fotografías de cómo estaban soldando los tubos hace unos días, y van a ver que es una soldadura muy superficial, que fue analizada por un especialista, un ingeniero conocedor de esto, y dijo que en la forma en que se estaba llevando a cabo exponía fácilmente. Y vibra el pavimento en esa zona, y el tubo está casi superficial. Vibra, y por otro lado, con los socavones que se producen, y no los quiero alarmar en caso de no tenemos, hay una ineficiencia de salud pública, que a dónde vas a llevar. Ya a mí me tocó una vez una persona quemada y no tienen en los hospitales públicos los elementos para atender. Otro punto muy interesante. Para atender a la gente. Porque se había hecho un área de quemados y nunca se hizo con Fidel exactamente, nunca, y de hecho no funcionaba, amiga, en el SEM. Es muy grave, es muy grave. Entonces tú imagínate una tragedia de estas. ¿A dónde llevas a todas esas personas? Sí, va a ser el caos. ¿Cómo pueden asegurar las autoridades que eso no va a pasar? Exactamente. Y fíjense bien, una cosa es, bueno, aquí como el terremoto, que es terrible, pero los incendios, que a mí me tocó entrevistar a familias afectadas por la explosión de San Juanico, es una tragedia. Quedan sin brazos, sin piernas, horrible. ¿Y a qué distancia abarcó esta explosión?
20 manzanas, ¿no? Sí, acabó con el pueblo de San Juanico. Pues ahí está, Total. Coatepec está enfrente. Sí, acabó con San Juanico. Coatepec está enfrente y permite que siga existiendo todavía este gran tanque. No, hay que Yo quisiera saber cuál va a ser la reacción de las autoridades si llegara a producirse una desgracia, y sobre todo de aquellas que dieron los permisos. Nada. Por eso deben modificarse también las leyes, para que aquellos que den y otorguen un permiso, aunque hayan pasado el tiempo, sean responsables. sean responsables o corresponsables de la situación, así debe ser. para que no sea tan a la ligera como se den estos permisos. A mí se me hace que el arte de gobernar y todo gobernante debe tomar en cuenta que la política no es un ring donde estén por un lado las autoridades y quieran hacer lo que ellos les compete y los ciudadanos por el otro. Tiene que buscarse la identidad de fines y de propósitos entre unos y otros, porque ese es el verdadero arte de gobierno. Acabas de decir algo muy interesante e importante, porque nosotros incluso como vecinos, luchando por nuestros derechos y por todo, hemos sido incluso víctimas de las mismas autoridades que por otra parte mandan a desprestigiar nuestros movimientos. Sí. Y eso es terrible. Y todo porque no quieren comprender, entender y actuar en las cosas que uno les exige, que es exigencia ciudadana. Qué lástima que nos tenemos que ir. Se nos acabó el tema, fue como mira, bueno, se quedaron algunos temas en el tintero, pero habrá otra segunda oportunidad. Claro, si me invitan. claro, sí. Sobre todo en el tema de justicia. ¿Algo que quieras agregar, Vicky? Bueno, que siempre es de verdad un placer, un honor que alguien de la categoría intelectual y el prestigio que tienes como académico esté con nosotros. Gracias por todo esto que has aportado para nuestros queridos amigos que están allá. Escuchen todo esto y que nos pueda ayudar a como siempre lo hemos dicho, que la ciudadanía debemos de comprometernos también en lo de este último tema y actuar. Y bueno, pues muchas gracias y aquí esperamos para otros temas que quedaron en el tintero. Gracias a ustedes. Yo si acaso exhortaría a la ciudadanía que recuerden que ellos son los beneficiarios de una buena medida o los perjudicados de una mala acción. Así es que deben tomar en consideración que la mejor manera de prever el futuro y que no pasen estas cosas es tomar las medidas adecuadas para evitarlas. Creo que es obligación de nosotros, independientemente de que yo soy un vecino más que pueda ser afectado de este gasoducto, pero lo más importante es que hay que tomar acciones, no quedarse pasivos, porque las autoridades cuando ven que hay pasividad actúan por encima de los intereses colectivos. Así es. Y esto que hacen ustedes, acotación, yo le abono en que debemos también nosotros como responsables de elegir a nuestros gobernantes, diputados también y senadores, es la obligación de nosotros de ver los mejores cuadros y los mejores perfiles. Lo que está ocurriendo en el gasoducto y en otras áreas también, en donde se pisotean también los derechos de los ciudadanos, es parte fundamental de haber elegido a gobernantes que no escuchan a la ciudadanía. Y eso debemos de tomarlo en cuenta a la hora de emitir nuestro voto. Así es. Y eso es lo que debemos de hacer, no el que nos caiga bien o el que nos va a beneficiar, sino que a la larga el que vaya a beneficiar a nuestra ciudad, a nuestro estado, y que si le va bien al estado, nos va bien a todos en general. Cierto. Entonces, bueno, pues nos vamos entonces, agradecemos a todos ustedes que hayan estado con nosotros aquí en Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano, a nuestros patrocinadores, a nuestro productor Diego Reyes y a todos ustedes. Si les gustó el programa, por favor compártanlo, platíquenlo, hagan nuestros comentarios y lo que quieran ustedes también hacer público, bueno, pues están las cuentas del doctor Francisco Berlín Valenzuela, quien también es muy prolífico en sus comentarios en las redes sociales, al igual que en Moladas de Virginia Durán Campollo, directora de Semblanza, y su servidora Claudia Guerrero con Periódico Veraz y claudiaguerrero.mx. Ahí vamos a estar en las redes sociales para que se les ofrezca, ¿verdad? Claro que sí. Y nos vemos, y aquí tiene las puertas abiertas el doctor Francisco Berlín. Mandamos un saludo a Edith, que luego no nos la perdona, sino y a sus hijos, que son unos muchachitos muy lindos, muy educaditos. Pues nos vamos entonces, nos vemos el próximo viernes aquí en una emisión más de Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano. Hasta luego. Hasta luego.